Muy bien. Buenas noches. Algunos ya nos vimos ayer, pero con otros los veo después de un tiempo, así que una alegría estar acá de nuevo. Saludos de la iglesia allá en Salto. Seguimos avanzando por la gracia de Dios en todas las cosas. Ya falta menos para tener el local propio, ya falta poquito. Si Dios quiere, en un par de meses ya estaremos inaugurando y avisando, por supuesto, a las iglesias de ese momento, pero bueno, se acerca ese tiempo. Vamos a orar de nuevo y a encomendar este tiempo. Señor, queremos escuchar tu voz, queremos que nos hables, Señor, por tu palabra. Señor, ayúdame a no decir nada que no esté en tu palabra o que esté alejado de tu enseñanza. Ayúdame a ser fiel a lo que nos enseña tu palabra, Señor. Y que todos vamos a salir de aquí bendecidos por tu palabra que nos habla a nuestros corazones y que nos impulsa a continuar. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Se escucha ahí bien? ¿El micrófono está bien? Esas cosas que a veces no me di cuenta porque... Pregunta. ¿Cuál es uno de los mandamientos que más se repite en la Biblia? Si tuvieran que decir alguno que se les venga a la mente... Uno de los mandamientos que más se repite en la Biblia. Amar al prójimo es uno de los mandamientos más importantes que vemos en la Biblia. No es el que más se repite, pero es uno de los más importantes, sin duda. Como amar al Señor, nuestro Dios. Pero me estoy refiriendo, y me atrevería a decir que es el que más se repite en toda la Biblia. Más de 300 veces. No temas. No temas. ¿Sí? Más de 300 veces. Algunos dicen 365, eso es muy romántico, pero no es así. Porque algunos dicen como que Dios no... y es medio una frase cliché que Dios nos dice no temas cada día del año. Y nos dice, sin duda, aunque no lo diga 365 veces. Pero, ¿sí? En una u otro modo, en alguna versión o... No te desalientes, no te desanimes, no temas, no tengas temor. O sea, no necesariamente la frase no temas, pero aparece más de 300 veces en la Biblia esta expresión, que es un mandamiento, que es un imperativo para nosotros. ¿Sí? Y vamos a hacer un mini repaso de todo, de cómo lo vemos desde Génesis a Apocalipsis. En Génesis, Abraham... Dios le dice, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande, cuando le prometía la descendencia que le dio el pueblo de Israel. ¿Sí? No temas, aunque no entiendas, aunque no sepas, aunque no tengas todo el panorama completo que yo veo, no temas, porque yo soy tu Dios. Moisés le dice a Josué, en Deuteronomio 31:8, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Porque ya estaba encomendando a Josué la misión que tendría por delante de llevar al pueblo a la tierra prometida. No temas ni te intimides. Dios le dice a su pueblo, Isaías 40:41, Dios le habla al pueblo de Israel, le habla a su pueblo y le dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Jeremías, otro profeta, ¿no? Cuando le dice en el primer capítulo que él lo conoce y lo creó desde las entrañas. ¿Sí? Y él le dice, pero yo no sé si no soy capaz de cumplir con la misión que me estás dando, yo no sé ni hablar. Y Dios le dice a Jeremías, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte
dice Jehová. Vamos al Nuevo Testamento, ¿no? Cuando María se enfrenta a esta realidad, a esta locura humana de tener un bebé sin tener relaciones, con todo lo que conllevaba para la época, pero no solo eso, sino saber de que ese bebé que tenía en su vientre era nada más y nada menos que Cristo, que el Mesías. Todos conocemos esta historia y nos sorprende si nos ponemos realmente a estudiarla, es decir, qué locura para esta mujer sobrellevar todo esto. Pero la palabra de Dios para ella y para nosotros es la misma. Entonces el ángel le dijo, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. En Lucas 12, unos versículos antes de este pasaje, Jesús le está hablando sobre las necesidades básicas, el comer, el alimentarse, el vestirse. ¿Sí? Y Cristo le dice a sus discípulos y nos dice a nosotros lo mismo, de que Él no nos desamparará. Si Él cuida de las aves, Él también cuidará de nosotros. Y dice, mas buscad el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Eso después si quieren lo pueden estudiar. No dice todas las cosas serán añadidas. Dice estas cosas. Está hablando y refiriéndose a las necesidades básicas. ¿Sí? Y le muestra de cómo Él no lo va a desamparar al justo. Y luego de decir eso, dice, no temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. No temas. Si vamos a Hechos 18, si Pablo se encuentra por primera vez con Cristo, camina a Damasco y se convierte en uno de los discípulos más importantes, el apóstol quizás más importante. Camino a perseguir, se convierte en apóstol. Y luego, al menos por lo que vemos en Hechos, tiene al menos 2 apariciones o en sueños o de alguna otra manera que no se describe del Señor. En Hechos 18 vemos una de ellas y en Hechos 23 vemos otra. Hechos 18 le dice, mientras él estaba en Corinto, a Pablo, le dice, no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo. Y en Hechos 23 le dice, ten ánimo, que es similar, va en la misma línea. En medio de la persecución, en medio de las adversidades, en medio de todo lo que estaba viviendo, no temas, no calles, yo estoy contigo. Y termino este resumen en Apocalipsis, con Juan. Dice Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esto para hacerle un mini súper resumido repaso de todas las más de 300 veces que Dios de una u otra manera nos dice y nos deja en su palabra y nos insiste y nos repite, no temas, no temas. Y no es por casualidad. Cuando Dios repite algo en la palabra es porque pone un énfasis especial en eso. ¿Por qué? ¿Por qué Dios insiste tanto con esto? Porque todos nosotros estamos de una u otra manera dominados por el temor. Todos, sea niño, sea joven, sea adolescente, sea mayor, todos, el mundo en el que vivimos está dominado por el temor. Tengas grandes problemas o tengas pequeños problemas, pero el temor es parte natural del ser humano caído. Todos estamos de alguna manera o de otra dominados por el temor. Yo ponía algunos ejemplos de temor. Temor al futuro. ¿Quién no teme de una u otra manera el futuro? ¿No? Uno tiene proyectos, tiene expectativas, está con esto y siempre está esa pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y muchos de nosotros, o por no decir todos, de alguna u otra manera siempre tenemos esa ansiedad o ese afán o bueno, ¿cómo se va a resolver esto? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Y cómo vamos a hacer esto? Temor al futuro. Y eso muchas veces es lo que nos afana. Y a veces no nos damos cuenta, pero eso está dominando nuestro corazón. ¿Qué va a pasar? Temor al futuro. Temor al fracaso. ¿Sí? Hacer algo que me salga mal.
¿Cuántos no avanzan por temor al fracaso? Y junto con esto el temor al rechazo. Al rechazo, al fracaso. Que no me funcione el... A ver. Ahí. Al rechazo. Que está ligado al temor al fracaso también, ¿no? Esto de, ¿qué dirán de mí? Y si hay una necesidad que muchos tenemos, al menos yo soy uno de ellos, la necesidad de aprobación. ¿Sí? Que los otros nos digan y nos aprueben las cosas. La necesidad de la validación de otros. Muchas veces tenemos ese temor a ser rechazados por otros y ser excluidos. Temor a las enfermedades. ¿Quién no tiene temor a las enfermedades? ¿No? Que aparezca algo, que el estudio salga mal, que nos descubran algo y parece como que se nos viene el mundo abajo. Temor a lo desconocido, ¿no? Nosotros cuando estamos en nuestra zona de confort, cuando estamos todos en nuestro ambiente, en nuestro hábitat, todo funciona lindo, pero nos sacan de ahí y nos ponen en un ambiente desconocido y se nos desmoronan las estructuras, ¿no? ¿Cómo enfrentamos esto? Temor a la soledad. ¿Cuántos cometen grandes errores de por vida por temor a la soledad? ¿Sí? Por no quedar solo. Temor a la opinión de los hombres. ¿Qué dirán de mí? Ay, no, estoy muy gordo, ay, estoy muy gorda, ay, tengo así, ay, soy asá, ay, esto, ay, lo otro. Hay gente que vive sufriendo toda su vida por lo que opinan las personas de ellos, quizás por su condición física, por su condición de lo que sea. Y están todo el tiempo midiéndose en función de lo que los otros dicen de él, en vez de tener la identidad firme y fijada en lo que Dios dice de nosotros. Amén. Temor a la vergüenza. Y quizás el mayor de los temores del ser humano, lo admitamos o no, es a la muerte, a dejar de existir. ¿Qué va a pasar? ¿Se terminará todo? Y quizás no es tanto el temor cuando miramos en otros que cuando miramos a nosotros mismos. Y cuando pensamos a nosotros mismos y nos damos cuenta que ese día va a llegar en algún momento. Y que un día lo que entendemos que somos va a dejar de existir. Eso es un temor espantoso si lo piensan realmente. Es abrumador. Si no recordamos al Señor y si no nos desenfocamos del Señor. Y recordamos lo que dice Pablo, es hermoso pensar en esto, hermanos. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque como leíamos en Apocalipsis, en Él está las llaves de la muerte y del Hades, del presente y del porvenir por los siglos de los siglos. Porque Él es Señor. Pero es interesante y es hermoso poder descubrir en las Escrituras cómo se origina el temor. ¿Cuál es el origen del temor? Enseguida después de la caída. Enseguida después de la caída. Dios nos creó al ser humano con temor. Sí lo creó con necesidades que solo Él puede satisfacer. Nos creó con necesidades. Pero no nos creó con temor. El temor comienza, y acá me estoy refiriendo por supuesto, ¿no? Por la duda que quede claro, en la Biblia se nos habla de dos temores. El temor a Dios como consideración, como respeto, como honra. Ese temor a Dios. Pero estamos hablando del temor que claramente Dios nos dice que no tengamos. Ese temor de miedo, de preocupación, de ansiedad. Génesis 3, 8 al 10. Les puse los versículos acá porque quiero hablar varios temas y de esta manera podemos ir más rápido. Y si quieren anotarlos o si quieren después les paso la diapositiva o lo que quieran para poder después meditar mejor en estos pasajes. Pero leemos acá. Génesis 3. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, estamos hablando de Adán y Eva, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y aprovecho este pasaje también para hacer una excepción a lo que estoy diciendo, porque también tiene que quedar claro esto. Si estás desobedeciendo a Dios, sí tenés que temer. Sí es importante que temas, porque las consecuencias del pecado se pagan.
Porque estar viviendo una vida desordenada se paga y hay que temer ante la justicia del Dios justo y recto y santo. Y si no has entregado tu vida al Señor, sí tenés que temer, porque la Biblia nos dice que aquellos que no creen en el Señor serán condenados por la eternidad. Y eso hay que decirlo con todas las letras. Hay que temer, por supuesto que hay que temer. Pero para aquellos que estamos en Cristo, que Dios nos ha hecho sus hijos por su gracia, por sus méritos, podemos confiar plenamente en Él y creer a su promesa y abrazarnos a su promesa de que no tenemos que temer de nada porque Él está con nosotros. Pero es importante poder volver a Edén para entender cómo es lo opuesto. Lo que está en nosotros, ese temor que surge en nosotros, es porque nos hemos alejado de Él. Si hay algo de temor en nosotros es porque no entendemos del todo, y es natural que nos pase porque no estamos del todo conectados con el Señor, que cuando hay temor es significado de que no hay total dependencia de Dios, y no la tendremos quizás nunca hasta llegar al cielo. Pero cuanto más le conocemos a Él, menos vamos a tener temor. ¿Cómo volvemos? La única forma de vencer el temor es hacer el camino inverso. Así como Adán y Eva se alejaron de Dios, desobedecieron a Dios y tuvieron el temor, la única forma de vencer el temor es volvernos a Dios. Cuando la criatura vuelve a su Creador, vuelve a la paz de saber que está en los brazos del Padre y que nada de lo que pase puede atemorizar al Hijo cuando está en los brazos del Padre. Juan nos habla acá, este es un versículo que a veces se utiliza de manera romántica y no está hablando de las relaciones amorosas entre personas, sino del amor de Dios. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Cuando estamos en el perfecto amor, que es el amor de Dios, no hay nada que temer. No hay nada que temer porque estamos en Él. Y me gustaría ver dos casos de dos personajes bíblicos. Uno es Josué y otro es David. Josué, capítulo 1, y luego mediten en sus casas este capítulo, vamos a ver algo ahora. Sé que ayer justo escuchaba a Ragazzo con los adolescentes introduciendo un poco la historia antes de este libro, porque van a empezar a estudiarlo en los adolescentes, así que los adolescentes presten atención. Este es el escenario con el que nos encontramos, ¿sí? Cuando empezamos a leer Josué, el libro de Josué. ¿Sí? Josué nos encontramos, ¿qué había pasado? Moisés había muerto, ¿sí? Y entre líneas se lee ese temor en el pueblo, por eso Dios le dice 3 veces a Josué, el temor en el pueblo y el temor en el propio Josué, que ahora se tenía que hacer cargo de todo este pueblo, y con todo lo que esto conllevaba. Y por eso le repite 3 veces, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. No era changa la cosa. Ya lo veíamos en Moisés, pobre Moisés, todo lo que vivió y tuvo que soportar. Ahora era el turno de Josué. Obviamente, ante la muerte del líder había incertidumbre en el pueblo de qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar con la promesa de la tierra prometida. Mismo Josué toma la responsabilidad tremenda de Moisés. ¿Cómo sigue todo ahora? Y eso se ve, si uno empieza a leer el entre líneas de los primeros capítulos, se ve toda esa incertidumbre, ese temor. Y por eso le dice Dios a Josué, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Pero hay algo muy destacable en el primero o segundo versículo del libro de Josué. Lo primero que Dios dice, antes de decirle todas estas cosas que quizás nos recordamos más, pero ¿qué es lo primero que Dios le dice a Josué, que Dios dice en el libro de Josué? Sí, pero no. O sea, hay... No. Dice algo que quizás uno lo pasa desapercibido leyéndolo. No, eso lo pusimos, pero antes de eso. Lo primero, Dios dice, mi siervo Moisés ha muerto. Y ustedes dicen, qué obviedad, ¿no? Lo pasamos de largo y ya está.
Mi siervo Moisés ha muerto. Y quiero que frenemos un segundo en estas 5 palabras que nos enseñan 2 grandes verdades sobre este tema. Yo ponía ahí en 5 palabras, Dios resume la clave de este tema. Primero, Dios no esconde la realidad. ¿Sí? Muchas veces, nosotros ante las situaciones difíciles, al menos yo tengo ese perfil clarito de ser siempre, querer ser el optimista del grupo, ¿viste? Melina me reta bastante seguido por esto, porque... ya me reta. Porque siempre, ante algo difícil, como uno siempre le quiere mirar la pata positiva, y bueno, no es todo tan mal, y muchas veces está mal, por más que está bien la actitud positiva, pero las cosas cuando son graves, o las cosas cuando son difíciles, y hay que asumir las realidades como son. Muchas veces no podemos vivir siempre en un mar de rosas cuando hay nubes y hay tormenta. Hay que asumir la tormenta que estamos viviendo. ¿Sí? Y vemos que Dios no esconde la realidad. Dios en el libro plantea el problema. Moisés ha muerto y eso era un problemón. Es una pésima situación que genera miedo e incertidumbre. Y no escapamos de eso. Y eso es importante a la hora de ver esto. Que saber que Dios no se le escapa y que Él sabe y asume la realidad. Pero lo más hermoso no es esta primera enseñanza, sino la segunda. Que hay una palabra, una expresión en esta frase que lo dice todo. ¿Cómo empieza la frase? Mi siervo Moisés ha muerto. Dios nos enseña su grandeza. El que murió fue el siervo, no el amo. Dios es el amo. Y Moisés no era más que un siervo cumpliendo la misión del amo. Y Dios es el amo que mata a su siervo y que levanta a otro siervo para cumplir su misión. Y que su misión va más allá de los siervos o de las personas que Él use, porque Él sigue estando en el trono más allá de lo que nosotros veamos o no veamos. Mi siervo Moisés ha muerto. Yo puedo levantar a cualquier otro siervo, dice Dios, y hacer lo que yo quiera. Porque yo soy el Dios que gobierna los cielos y la tierra por siempre. Mi siervo Moisés ha muerto. Mi siervo. Eso es hermoso poder verlo y descansar en eso. Y eso era hermoso para el pueblo verlo realmente y saber de que Moisés no era nada más ni nada menos, por más gran hombre que sea, que un siervo usado por Dios, que como vimos era un siervo quizás el que ninguno de nosotros escogería para liderar un pueblo, el tartamudo, el desechado, el olvidado, pero que Dios mismo, por su poder y su gracia, lo levanta y lo utiliza como lo utilizó. Y así como Él podía hacerlo, lo hizo con Moisés, podía hacerlo con Josué y puede hacer con cualquiera que le busque y le honre de verdad y lo puede utilizar para su gracia. El que murió fue el siervo, no el amo. Murió Moisés, pero el Dios de Moisés sigue vivo. Seguía vivo y seguirá vivo siempre. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Esto es hermoso, hermanos, meditar en esto. Cuando quizás la realidad se pone oscura, pero saber de que Dios sigue en el trono, de que Dios no cambia y de que sus promesas hacia nosotros no se alteran por nada. Vamos con David, 1 Samuel 30. No sé si ustedes se acuerdan, quizás los más conocedores del Antiguo Testamento, qué pasa en estos últimos pasajes del libro de 1 Samuel. ¿Sí? David, ya vemos ahí en el capítulo 27, creo, que estaba fugitivo, que había escapado de Saúl, que quería matarlo. Él se dio cuenta que no podía seguir así, ¿y a dónde se va? ¿Alguno se acuerda? ¿Cómo? A Siclag, que era parte de Judá, del territorio de Judá, que estaba habitado por los filisteos. En verdad él se presenta a Aquis, el rey de los filisteos, de Gat, que es la capital, y le dice, viene a buscar refugio. Y al rey Aquis le da Siclag, que luego se convirtió siempre en un terreno de Judá. Y cuando va David encuentra refugio ahí con sus 600 hombres, ¿sí? Y va con su familia, con sus hijos y con sus cosas, y se habitan ahí, y están protegidos ahí, mientras Saúl sigue con sus guerras y persecución.
pero ellos tenían ese refugio. Pero mientras David estaba ahí con los filisteos, en terrenos filisteos, David lucha junto con los filisteos, ¿sí? Y dice, y Aquis, el rey de los filisteos, lo amaba a David porque era un gran hombre, un gran guerrero que le venía bárbaro. Hasta que llegamos al capítulo 29, ¿me está siguiendo? Hasta que llegamos al capítulo 29 y le toca ahora a los filisteos luchar contra el pueblo de Israel. Y David se presta a la batalla con ellos. Estaba pronto para batallar junto con ellos contra su propio pueblo. Pero los propios filisteos, muchos de los filisteos, empiezan a mirar con reojo a David y decir, este no es un vendido, este no es un caballito de Troya que tenemos acá adentro y capaz que nos arruina la jugada. Y muchos de los propios filisteos, de los guerreros filisteos, empezaron a dudar de David, por más que David tenía un historial intachable como guerrero entre los filisteos. Y como pasa eso, Aquis, respondiendo a su pueblo, dice, David, volvé a tu casa, porque claro, no estaban en Ziklag mientras batallaban, estaban batallando. Le dice, vuélvanse a su casa con tu gente, vuélvanse a Ziklag y quédense ahí, que acá la gente no quiere tener lío con el pueblo, ¿no? Dicho de otra manera. Y cuando vuelve a Ziklag con sus hombres, se encuentran con una situación desoladora. Los amalecitas, otros enemigos, vecinos de este terreno, habían quemado la ciudad a David y sus hombres. Mejor dicho, o sea, toda la ciudad, esta ciudad de Ziklag, donde tenían sus posesiones y sus casas, David y sus hombres y sus familias y sus hijos, todo había sido quemado por esta gente, mientras ellos estaban en la batalla. La situación es, si leen el pasaje, es absolutamente desoladora, porque no solo pasa eso, sino que se llevaron cautivas a sus mujeres y a sus niños. Imagínense, quizás para ponerlo en nuestros términos, imagínate que sos hombre, vas a trabajar, volvés y te encontrás que te quemaron la casa y tus hijos y tu esposa se lo secuestraron. Imagínense el nivel de desespero que eso lleva, ¿no? Más por un pueblo como el de los amalecitas que destruía con todo. Y después, si quieren, mediten y lean este pasaje. Pero hay una expresión que dice, el propio uno de los versículos, es que lloraron hasta que no tenía más fuerzas para llorar. ¿Sí? Dios pone el énfasis ahí. Lloraron hasta que no tenía más fuerzas para llorar, porque llegan y estaba todo destruido, sus familias no estaban, era todo espantoso. Tanto así que los propios hombres de David querían apedrearlo a David. La situación era espantosa, desoladora. El temor era absoluto. Pero hay un momento bisagra en esta historia. Hay un momento que cambia este relato. Venís leyendo 1 Samuel 30 y ves tristeza, dolor, temor, preocupación, ansiedad. Todo espantoso, todo espantoso, todo espantoso, hasta que aparece una frase que lo cambia todo. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. En medio de toda esta tristeza y esta ansiedad y este dolor, David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dice que va al sacerdote y le pide el efod y va y habla con Dios y se vuelca a Dios y le cuenta todo lo que está pasando y lo que está viviendo a Dios. Y que le pregunta lo que muchas veces nosotros tenemos que terminar y preguntarle y decirle, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hacer? ¿Cómo hago con esto? ¿Qué tengo que hacer? Pero la pregunta, porque uno lo lee en la Biblia y es todo tan hermoso y tan... ¿Cómo tener fortaleza cuando estamos invadidos por el temor? ¿Cómo le digo a mi corazón que sea forzado y valiente cuando lo único que tiene es miedo? Si uno está en una realidad, como que es muy difícil pasar a otra realidad. ¿Cómo pasa? ¿Cómo fortalecerse si ya no quedan fuerzas ni para llorar? No es una contradicción.
Y la respuesta claramente es que es algo sobrenatural, es algo que nosotros no podemos hacer. Es algo que Dios hace en nosotros y levanta de la ceniza. Y les cuento, antes de seguir, cómo termina la historia. Pero David busca a Dios y le pregunta qué hacer, y Dios le dice, andá y luchá contra los amalecitas, y va y lucha contra los amalecitas, y se cumple lo que Dios había dicho, de que iba a vencerlos, y se trajo a sus mujeres y a sus niños, y todo el botín de guerra. David buscó a Dios en medio del temor, escuchó a Dios, y se cumplió la promesa que Dios le había dicho a él. Y encontraron la paz. Es más, lo dice textualmente el libro. Y hubo paz. Hubo paz en medio del temor. ¿Cuándo? ¿Qué pasó? David buscó a Dios. Dios nos fortalece en medio del temor cuando cumplimos lo que le ordenó a Josué y lo que hizo David, buscarlo. Eso es lo único que nosotros podemos hacer cuando estamos destruidos, cuando nos domina el temor, o quizás no estamos tan destruidos, pero el temor siempre está en nosotros de una u otra manera. A veces en momentos desoladores como el de David, a veces con temores quizás más normales, de qué voy a estudiar, qué voy a hacer, con quién me voy a casar, cómo vamos a hacer esta etapa de nuestra vida, qué decisión tenemos que tomar ahora, o cómo voy a vencer esto, sea lo que sea que el temor que te invada, sea más chico, sea más grande, siempre la respuesta y la clave está en buscar a Dios. Así como esconderse de Dios nos llevó al hombre al miedo, el camino inverso es lo que tenemos que hacer. Buscarlo nos lleva a la fortaleza y a la confianza. Y cuando buscamos a Él, es Él el que hace el trabajo. Es Él el que hace eso sobrenatural en nosotros. Y es Él el que limpia esas lágrimas y las convierte, no necesariamente en risa, pero sí las utiliza para la bendición y la expansión de su reino. Salmos 112, 1 y 7. El 1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y el 7 dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. ¿Leyeron bien, no? Dice, no tendrá malas noticias. No dice eso. No dice eso. No tendrá temor de malas noticias. Las malas noticias sabemos todos, y si no lo sabemos, bienvenido al planeta Tierra, que llegan, tarde o temprano llegan. Nadie las quiere y rechazamos toda mala noticia. Pero van a llegar, lamentablemente. Siempre alguna u otra aparece. La diferencia no está en la mala noticia. El ser cristiano no nos hace impunes de malas noticias. Lo que nos da es la fortaleza para no temer y desesperarnos y destruirnos ante una mala noticia, sino fortalecernos en el Señor que controla todo y que nada se escapa de su mano. Cuanto más conozco a Dios, menos temo. Esto es una realidad. Cuanto más el hombre conoce a Dios, menos temo. Por eso vemos a Abraham entregando a su propio hijo. Y se nos rompe un poco los fusibles en la cabeza de ver algo así. ¿Quién no temería por eso? ¿Quién no estaría temblando mientras lo hace? Dios. Abraham conocía quién era Dios. Cuanto más conozco a Dios, menos temo. Y quiero llevarlos un poco a ver la grandeza de Dios. ¿Sí? El universo conocido, o sea, lo que los seres humanos, o al menos la ciencia, conoce hasta hoy en día del universo, sobre el universo, tiene una dimensión aproximada de 91.000 millones de años luz. ¿Sí? Los años luz son la distancia, y que me corrija alguien que sepa más de esto, es la distancia que recorre la Tierra, que recorre la luz en un año terrestre, en un año de 365 días de los nuestros. La distancia que recorre la luz a su velocidad infinita en un año. ¿Sí? ¿Saben cuánto es un año de luz? Cada año de luz equivale a 9 billones de kilómetros.
¿Sí? En un año la luz anda una cosita, ¿no? 9 billones de kilómetros. O sea, para poder calcular la distancia del universo conocido, tenemos que calcular, y lo dejo para la tarea, la próxima vez que venga quiero que tengan el número, 91.000 millones por 9 billones. ¿Sí? Después me dicen cuántos ceros le da eso. Es algo inimaginable, incalculable casi. No sé si tocar la calculadora te da ese número, no te lo va a dar, no le dan los ceros para dártelo. ¿Saben qué? Eso es solo el 5%, porque lo que la ciencia sabe hasta ahora, o lo que se especula de que sabe, es el 5% de lo que debe ser todo el universo. O sea, lo que conocemos realmente hasta ahora y podemos medir y saber es un 5% de lo que es todo el universo. ¿Sí? Y ese 5% es este número incalculable. Imagínense el 100%. Así que si quieren seguir calculando, pueden calcular. Y bueno, después me avisan qué número les da. Y después de calcular, abran sus Biblias y lean 2 de Crónicas 6:18. He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Hablando de Dios. He aquí, los cielos y los cielos no te pueden contener. Dios es mucho más grande que lo que ni nuestra cabeza nos da para calcular y pensar. Nada lo contiene a Él. Él lo domina todo. Y cuando realmente entendemos eso, y no lo decimos solamente como un cliché, no lo decimos solamente como una frase religiosa linda, sino lo empezamos a vivir y a experimentar y disfrutar al Dios que nos creó y que gobierna todo y todo está bajo su mano, cuando eso pasa y cuanto cada vez pasa más, y pasa más, y pasa más, y realmente disfrutamos de la comunión con Él, cada vez temeremos menos. Y cada vez confiaremos y dependeremos más de Él en todas las circunstancias de nuestra vida. Dios está al control de todo. Nada está librado al azar. Para nosotros las cosas a veces son imprevistas, pero para Él todo lo sabe. Él todo lo sabe. Nada se escapa de su mano. Nada. Él sabe todo, de principio a fin, y Él lo gobierna todo y nada se escapa de su mano. Y es ese mismo Dios, este mismo Dios que creó todas las cosas, que creó las galaxias y creó nuestras células y los microsomas y las neuronas y el ADN, lo mínimo y lo gigante. Él lo creó todo. Él es el que nos hace funcionar y hace que esté hablando acá porque hay neuronas que están haciendo sinapsis, a las que quedan, para que yo pueda mover mis brazos y hablarles a ustedes. Y es el que está haciendo que ustedes estén prestando atención. Es el que les da un día más de vida y es el que nos da a nosotros, si Dios quiere, quizás mañana otro día, para que le busquemos a Él y le honremos y nos demos cuenta que nuestra vida finita depende totalmente de Él. Él nos creó y para su gloria nos creó. Nada está librado al azar. Le voy a pedir, antes de terminar, a los músicos si pueden pasar. Y vamos a cantar. Él es mi paz. Me tomo el atrevimiento de pedirles. Entiendo que es una canción súper conocida, así que no me van a matar los músicos. Y mientras van pasando, voy terminando. Romanos 8. Lean luego en sus casas Romanos 8 en completo. Pero al final de Romanos 8 nos dice esto está en Nueva Traducción Viviente. Dice, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Me pasas ahí? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios mismo ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros.
¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor del que creó todo el universo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Y lo dice quizás de los que conocemos el que más lo vivió. Si yo lo digo, capaz que no tiene tanta autoridad, pero lo dice Pablo, el mismo Pablo sufriendo persecución y cárcel. Y él dice, ¿será que en estas circunstancias dolorosas que nos toca vivir, Dios nos abandonó? ¿Dios se olvidó de nosotros? Eso es lo que quizás muchas veces vemos nosotros, con nuestros ojos terrenales y finitos. Pero nos dice, claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, que nos amó. Y estoy convencido, dice Pablo, que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios. Ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Y les digo algo que no les dije todavía y que quería decírselos porque lo estudié esto. ¿Saben? Lo que calculan los psiquiatras es que los temores, en verdad los temores, ¿qué es el temor? No es una realidad necesariamente latente, sino es una preocupación por algo que todavía no pasó. Muchas veces. ¿Sí? Uno tiene temor a cosas que todavía no pasaron. Y lo que los psiquiatras dicen es que el 90% de las preocupaciones, esto está estudiado, nunca pasan. Solo pasa un 10%. ¿Sí? Para que lo meditemos también a esto. Ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, que aunque se cumplan, igual Dios no nos abandonará. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Vamos a cantar la canción y termino luego con una pequeña anécdota. Borrado todos mis temores, Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz, ha borrado todos mis temores, Él es mi paz. Un hombre observó a un niño que estaba solo en la sala de espera del aeropuerto. Les cuento esto y terminamos. Un hombre observó a un niño que estaba solo en la sala de espera del aeropuerto, esperando que anunciaran la salida de su vuelo. Cuando el embarque comenzó, el niño fue guiado por la azafata a su asiento de ventanilla. Casualmente, ese hombre que lo observaba en el aeropuerto tenía su asiento al lado del niño. Quizás algunos conocen esta historia y quizás otros no, pero que les sea de bendición y los ayude a pensar en esto. Durante todo el vuelo, el niño fue muy correcto y conversaba animadamente. En un momento sacó de su bolso un libro y varios lápices de colores y se distrajo pintando y coloreando diferentes dibujos. No demostraba nada de ansiedad o preocupación por estar
en un avión. En un momento, el avión entró en una tempestad muy fuerte. Las turbulencias y las sacudidas bruscas asustaron a aquel hombre, como al resto de los pasajeros. ¿Quién nos agarra un julepe de eso si hay una turbulencia fuerte en medio del aire? Aterrorizado por la situación, ya que parecía que no iban a salir con vida de semejante tormenta, al hombre le llamó la atención el comportamiento de este niño, ya que en ningún momento expresó miedo alguno. Qué raro, ¿no? Un niño solo en esta situación, sin miedo. Casi sin voz por el miedo, el hombre le preguntó: ¿no tienes temor? ¿No te das cuenta que podríamos estrellarnos? Con una voz de absoluta paz y levantando los ojos rápidamente de su libro, le respondió: no tengo miedo. Mi padre es el piloto. Mi padre es el piloto. Qué hermoso, ¿no? Qué tierno es pensar me imagino, el niño tranquilo a pesar de todo, porque ya había viajado muchas veces con el padre y ya sabía quién era el padre y sabía que el padre los iba a sacar de esa y que era una tribulación más, una turbulencia más, que era normal y que el padre estaba al control de todo. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Porque aunque pueda ser así y entendemos la confianza del niño, hay pilotos que se le caen los aviones. Y hay máquinas que se rompen y hay cosas que pueden pasar y pueden haber. Pilotos humanos, pero nosotros, nuestro Padre, es el Dios de los cielos y la tierra. Es el que lo gobierna todo. En Él nada se escapa. Creamos en esto, hermanos. Entendamos esto de verdad. Y abracemos esa confianza como la de este niño, sabiendo que aunque no entendamos las turbulencias de esta vida, o que no sepamos qué va a pasar en las próximas horas de vuelo, podamos confiar plenamente en Él. Y echar toda nuestra ansiedad en Él, sabiendo que Él es nuestra paz. Y que en Él podemos confiar plenamente, porque Él es el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo juntos, estudiando tu palabra. Gracias, Señor, por insistirnos una vez y otra vez con este tema. Por dejarlo tantas veces repetido en tu palabra, Señor. Sabemos que no es por casualidad, sino que si hay algo que muchas veces nos domina y nos frena y nos preocupa y nos distrae, es el temor. Quizás a las pequeñas cosas o a las grandes. Señor, tú conoces los corazones de cada uno de nosotros y sabes y conoces nuestros temores. Señor, que realmente podamos descansar en ti en cada cosa. Que podamos depender plenamente de ti, sabiendo de que mientras vivamos en tu voluntad, no hay nada que temer. Sabiendo, como nos enseña tu palabra, que para aquellos que estamos en ti, todas las cosas nos ayudan a bien. Y aunque a veces, Señor, se malinterpreta ese versículo, aunque sabemos que no es un bien necesariamente materialista, sabemos que ese bien, como dice tu palabra, es ser semejantes a Cristo. Y sabemos que no hay cosa más gloriosa debajo de la tierra que ser semejantes a Cristo, aunque duela, aunque tengas que martillar nuestra vida, aunque tengas que moldearnos como el alfarero moldea el barro, y aunque duela y aunque molesta, Señor, ayúdanos a confiar plenamente en ti, sabiendo de que nada se escapa de tu mano, que nada está librado del azar, sino que tú gobiernas todo, y que tu mano es la misma mano que sostiene los planetas y las galaxias, es la misma mano que se extiende a nosotros, tus hijos, para guiarnos y acompañarnos en el caminar. Ayúdanos, Señor, a descansar en esta promesa, en esta realidad, a vivir confiados, Señor, buscándote y honrándote en todo tiempo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Agustín. Simplemente recordar los horarios de las reuniones. Martes hora 20, reunión de oración. Viernes hora 20, reunión de estudio bíblico. Sábados 18, 18:30, reunión de adolescentes.
y a las 20:30 la de jóvenes, los domingos 10:15, el culto familiar, y a las 7 la reunión central. Que el Señor les bendiga.